47 años después de su ingreso, el Reino Unido le dice adiós a la Unión Europea. Se produjo el divorcio. El llamado día B, el del Brexit, finalmente llegó. Después de 3 años y medio, 3 primeros ministros y votaciones aparentemente interminables en el Parlamento, desde el referéndum del Brexit en 2016, el Reino Unido finalmente será el primer país en abandonar la Unión Europea. Y a pesar de este evento, casi todos los cambios inmediatos serán invisibles para el público. El Reino Unido entrará en el periodo de transición acordado entre el gobierno británico y la Unión Europea, y los términos de ese acuerdo significan que durante los próximos 11 meses el Reino Unido seguirá siendo un Estado miembro de la Unión Europea en todo menos en el nombre. ¿Qué cambia realmente esta noche? ¿Qué no cambia? ¿Qué viene después? Graciela Pilnik, analista en política internacional, tal vez nos pueda dilucidar todos estos interrogantes, ¿no? ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo estás, Silvia? Un gusto estar contigo. Bueno, ¿qué significa? Primero, el Brexit para mucha gente que lo ha escuchado hablar durante todos estos años, 3 años, y ahora finalmente se concreta. Bueno, el Brexit en realidad está formado por las palabras Bretaña y salida en la traducción al español. Esto significa que está saliendo de uno de los más importantes sistemas de integración de tipo geopolítica y regional como es la Unión Europea, con lo que ha costado consolidar a la Unión Europea. Ahora bien, Gran Bretaña siempre tuvo dudas de pertenecer a ella, desde los comienzos que se resistió a su participación, incluso los primeros ministros se resistieron históricamente, ingresó posteriormente, pero ahora vuelve a decidir partir. Es una repercusión desde el punto de vista europeo fundamentalmente importante, porque podrían, digamos, desencadenarse algo así como 3 procesos, geopolíticamente hablando. Podría ser el secesionismo de unidades como por ejemplo Escocia, que pertenece a ellos. Podría haber un irredentismo, como podría ser el caso de Irlanda del Norte, que no solamente desearía secesionar porque considera que le conviene más pertenecer a la Unión Europea, sino que además querría formar parte probablemente una unión con Irlanda del Sur. O sea que ahí tenemos una segunda consideración, y una tercera sería la del retorno al estatus anterior, como es el caso de las colonias que aún posee Gran Bretaña, caso de Gibraltar o el caso de Malvinas, y que probablemente vuelva a pensarse en esto de o la autonomía, caso de Malvinas, o continuar perteneciendo al Reino Unido o pertenecer a la República Argentina. O sea que ¿El principal motivo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea es el económico? Ellos considero que hacen un balance, como que lo hicieron siempre. Nunca fueron, digamos, unos socios plenos como otros. No han participado del espacio Schengen, que es la libre circulación interna dentro de la Unión Europea, no han participado, por ejemplo, del euro, y así no han participado dentro de algunas instituciones de la Unión Europea, porque consideraban que ellos debían preservarse en áreas determinadas. Yo creo que ellos han hecho un balance en el debe y en el haber, que les convenía, es decir, no es gratuito pertenecer a la Unión Europea. En ese no ser gratuito, en ese balance, yo creo que ellos han ponderado que el balance les generaba una suerte de pérdida, razón por la cual les conviene más retirarse que formar parte de la Unión Europea. Ahora bien, Gran Bretaña es una potencia, claro, no es una potencia menor, no será del nivel de los Estados Unidos, pero es una potencia. Forma parte de la OTAN, es un país de tecnología, no de tecnología, sino de armas nucleares, es un país de miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pertenece al G20, al G7, es decir, es un miembro importante, pero además con el Commonwealth está presente en los 5 continentes.
razón por la cual la superficie sobre la cual tiene presencia Gran Bretaña es enorme. ¿Y esta decisión del Reino Unido puede contagiar a los otros países que pertenecen a la Unión Europea? Bueno, sí, claramente, por ejemplo, los partidos de derecha han pensado que habría que seguir el modelo de Gran Bretaña, en el sentido de que consideran que hay que retornar a una suerte de nacionalismo en el sentido de que la coparticipación no beneficia y hay que defender los intereses propios más allá de lo comunitario. Y Alemania se ha pensado en Italia, se ha pensado en Austria, en Holanda, en Dinamarca, es decir, se ha pensado sobre todo los partidos de derecha, como en el caso de Francia. De hecho, se habla del Frexit, la posibilidad del Frexit, o el caso de Finlandia, que se habla de la posibilidad del Fixit, o sea, como que hay presiones internas que avalan posturas de tipo de retirarse de la Unión Europea. Mientras hay preocupación entre los países que componen la Unión Europea, ¿qué puede pasar en Argentina? El impacto que puede tener teniendo en cuenta el tema Malvinas, ¿no? Yo creo que acá hay una diferencia en función del tipo de gobierno que nosotros tengamos o el color del gobierno, porque durante la época de Macri hubo una apertura en el diálogo, también hubo apertura en las negociaciones que la oposición lo criticó fuertemente. Ellos un poco se sitúan en aquella fórmula del paraguas soberano, que no se habla de la soberanía de tal o cual tema, sino que se avanza en negociaciones fundamentalmente desde el punto de vista del intercambio comercial. Ahora, el signo de este gobierno actual es otro. Y desde el principio, desde ya las campañas políticas, se observaba un discurso de protesta agresivo, en el sentido de decir la soberanía sobre Malvinas la tiene la República Argentina, la vamos a defender. Creo que el diálogo sería distinto. Eso no quiere decir que ya sobre juego político no consideren de que hay que negociar en otros sentidos y bueno, lo de la soberanía, ver cómo se va sobrellevando. Recordemos que en el ámbito de Naciones Unidas está contemplado el tema de la descolonización. Muchísimas gracias, Graciela. Por favor.